¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos. Y en Vía X, en tu propia vía, se abre la comunidad del pensamiento para ir reflexionando sobre esta sociedad que estamos armando entre todas y entre todos. Y hoy, una gran invitada, una periodista, nos conocemos hace varios años, coincidimos en Televisión Nacional de Chile, me refiero a Mónica Rincón. Mónica, realmente un placer tenerte en este link ciudadano. Muchas gracias, qué honor, muchas gracias por la presentación. Claro que los escenarios del poder, no sé si me quedan tan bien, pero está bien. Está bien. Sí, ¿qué más poder? Todos los días ahí analizando la contingencia de CNN sí, y todo el poder que pasa por esos sitios. Un honor, porque además siempre es trabajo en equipo y tiene que entenderse como puesto al servicio de la gente. Si no, no tiene sentido. Así es. Tenemos un ritual laico, Mónica, en estas conversaciones ciudadanas. Te pedimos una canción para comenzar a conversar y tú elegiste la siguiente. No voy a cantar para que no sea un desastre de tono. Sí. Qué buena canción. Buena. Un himno. Es que yo encuentro que es un himno y no es un himno chileno, yo encuentro que es un himno latinoamericano y que de alguna manera debiera ser un llamado de atención. Es y debiera ser un llamado de atención en general para todos los políticos y las políticas, porque cuando la democracia no cumple con lo mínimo que es, si tú te esfuerzas, si tú juegas limpio, vas a poder llegar a cumplir tus objetivos o a tener un piso mínimo de dignidad para vivir. Cuando eso no se cumple, y lo hemos visto en todo nuestro continente, que no se cumple o no necesariamente se cumple, porque yo sé, hay mucha movilidad social y muchas veces sí se cumple, pero para muchos no. Y cuando esos quedan pateando piedra, claro, es como que la calidad misma de la democracia es lo que se va deteriorando y va siendo puesta en juego. Con eso, o cuando no compiten de igual forma, con iguales armas en política, con financiamientos ilegales, cuando vemos el caso audio, el caso convenios, todas esas cosas van resquebrajando en el fondo la sensación de que al final no somos todos tan iguales ante la ley. Sí, el sentido de impunidad es lo peor que le puede pasar a una sociedad, ¿no? Sí, y sabes que yo creo que en el caso de Chile... Sobre todo de los más poderosos frente a los que no tienen menos. Claro, porque siempre el desbalance de poder afecta más a los que menos tienen. En todo ámbito de cosas, en política, respecto de discapacidad también, respecto de hombres y mujeres también. Entonces todos los desbalances de poder siempre afectan más al que tiene menos. Por eso yo discuto fuertemente que todas estas temas, discusiones sean de élite, son profundamente ciudadanas, porque al final el que más afectan es al que tiene menos. Y en Chile yo tengo la sensación además, no la sensación, la certeza de que además cometemos el error de que hemos tenido sucesivamente escándalos de temas de corrupción y como que en general la clase política se queda tranquila con los cambios que hacemos. Entonces vino el MOPGATE, reforma al Estado, maravilloso, se palmean todos, pero impunidad porque en esa época los sobresueldos, después del acuerdo Lagos-Longueira, se acordó, fíjate, con el Servicio de Impuestos Internos, no hay nada escrito, pero es lo que se hizo, que no fueran tributables. O sea, estos fajos de billetes que les llegaban de sobresueldo, porque tenían malos sueldos, eso es cierto, no eran tributables, fíjate. Pero eran ilegales, como dijo la ministra. Claro, pero no fueron tributables, el Servicio de Impuestos Internos no hizo nada. Después viene y eso fue hace 20 años. O sea, te digo. Y entonces, claro, hubo reformas, faltaron muchas, o sea, reformas, hasta por ahí nomás, y además, sin castigo. Viene el tema también de, no sé, pues viene después, para saltarme a otro con harto tiempo más, porque hay varios entre medio, viene Penta, SQM y los otros. Sí, qué terrible fue todo Reforma, Comisión Engel. Yo aplaudo que haya eso, no estoy diciendo, o sea, es súper importante y aplaudo a la gente que trabajó honestamente en eso, pero de no impunidad transversal, salvo los más pequeñitos. Entonces, claro que eso molesta, evidentemente termina siendo, porque si la justicia no es el último refugio de los ciudadanos... ¿Cómo lo dice en este tuit que publicaste, Mónica? O sea, cuando deja de ser... Porque al final, ¿qué es la justicia? Cuando todo falla, tu último refugio es ir a tribunales, ¿no? Claro. Bueno, cuando tú sientes que esa justicia no es el último refugio de los ciudadanos, entonces claro que la esencia misma de lo último que defiende una democracia es puesta en duda y la gente también dice, ¿por qué yo tengo que adherir a estas normas? Si otros pueden bypaseárselas. Ahí se desmorona todo el sistema institucional, finalmente, ¿no? ¿Te acuerdas de una entrevista que da Milton Juica, expresidente de la Corte Suprema? Notable, gran valor. Saliendo y dice, la ciudadanía tiene la impresión de que hay una justicia para rico y para pobre en el país. Y yo
Entiendo esa impresión. Sí, Lo dice, y justificada, y lo dice. justificada. Ahora, él hacía alusión sobre todo a algo que es otra cosa también adicional. Él hacía alusión a la calidad de la defensa. Cuando, no sé, incluso el fisco tiene que enfrentar a políticos, a grandes empresarios o a gremios que tienen un tremendo bufete de abogados y el fisco tiene uno y que está dividido entre 25 casos. Y la diferencia, o un ciudadano frente a otro ciudadano, pero con muchos recursos. Sí, Entonces, claro que hay esa entrevista, hay una Ahí sensación estamos. bien fundada de que hay dos justicias. Que hay uno ve, pues tú, ¿Cuál a es el nivel peligro, OCDE, ¿Cuál es el peligro, disculpa, que tú ves, Mónica, en esto, ¿no? Que la ciudadanía, quienes nos están escuchando en estos momentos, tenga una sensación bien fundada, de parte de que lo dice un expresidente de una Corte Suprema, ¿no? Nada menos, de que hay dos justicias. ¿Qué pasa cuando en un país hay dos justicias? es que se rompe el contrato básico de que seamos todos iguales ante la ley. Porque eso, ¿cuándo se debate al final? En el trato cotidiano, sí, y cuando tú tienes que irte a tribunales. Ese es el último refugio. Por eso que los juristas dicen que ese es el último refugio de los ciudadanos. Porque es la última línea. Es donde tú discutes cuando ya todo ha fallado. El acuerdo, la conversación, la opinión pública, la fiscalización, la posibilidad de que las autoridades se retrotraigan de decisiones injustas. Autoridades o sector privado. En la ISAPRE lo mismo. O sea, al final terminas en tribunales y ahí se zanja, digamos. O sea, cuando ya nada del acuerdo, la conversación, el reclamo funciona. Claro. Para Nietzsche, la verdad era el triunfo del poder. Eso porque había mucha verdad, en fin, ¿no? Cuando esta verdad es el triunfo del dinero, pucha, qué jodido, ¿no? Cuando el que tiene el poder puede comprar mejores abogados y lo que el caso en Mosilla, lo que puede estar encerrando, ¿no? Si eso es súper brutal. Es muy estamos brutal. camino a eso o dentro de eso, ¿no? Es que yo creo que durante mucho tiempo quisimos creer que la corrupción era algo casi inexistente en Chile y no es así. Yo creo que evidentemente sí estamos lejos de otras realidades, pero tenemos que tener claro lo que hay que hacer de manera urgente para que no lleguemos allá. Y me parece que no es solo hacer reformas, las reformas son súper importantes, porque además las formas de hacer trampa van evolucionando. Entonces, sí se requieren reformas legales, pero se requiere primero que sean completas, no a medias, y segundo, no basta con la reforma, tiene que haber también castigo. O sea, si hay impunidad y reformas, no sirve. Exacto. Y si la reforma además es una media, pues ponte tú, cuando hubo las reformas a todo el tema de financiamiento ilegal de la política, hay algo que no se hizo, por ejemplo. No se le entregó a la Fiscalía, por darte un ejemplo de cosas que no se hicieron, no se le entregó a la Fiscalía la posibilidad de querellarse de por sí y ante sí. Tiene que esperar al Servicio de Impuestos Internos. Exacto. Tiene que esperar en casos electorales al CERVEL. Y ahí teníamos a Barraza, que bien sabemos la doctrina que Claro. se impuso ahí, ¿no? Tiene que esperar también, doctrina que se impuso además apoyado de izquierda a derecha. Por eso te digo, Sí. sobre todo el caso CQM en adelante. Y después también tiene que esperar a tribunales aduaneros. Y en el caso del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, hay toda una discusión de qué es lo mejor y no sé ¿Por qué qué más. es así, Mónica? ¿Por qué se le puso este tinglado a la justicia, ¿no? Hay que esperar acá, hay que esperar este otro, hay que esperar este otro. Yo creo que cuando la corrupción llega a todas las orillas políticas, el sistema se defiende. Pero es siempre así, no es solo con la política, porque además yo quiero rebatir algo. El poder no está solo en los políticos y en los empresarios. El poder está en su momento en grupos religiosos, distintos en cada país. El poder está también en los gremios. Pues están también en los gremios. Mira, Argentina sí no también, o sea, ahí tiene un poder. Y acá también, o sea, los gremios son un poder también. El poder está en líderes estudiantiles en su momento. Todas son formas de poder y todos tienen que ser escrutados y cuestionados, todos. No puede ser que la simpatía o cercanía que te genera una causa o la justicia de una causa haga que sea incuestionable. Entonces yo creo que de alguna manera se defiende. Y también se defiende, por ejemplo, el tema del machismo es otro ejemplo. El sistema también se defiende cuando tú llegas a cuestionar ciertas cosas. Cuando comienzan los cuestionamientos, el sistema se defiende. Cuando tú empiezas a hablar, o cuando las mujeres que en su momento... Entonces es que a mí me da como... Bueno, me molestaba, pero me generaba una cierta... Decía, qué ironía esto, porque cuando empezaron a cuestionar a las muchachas que el 2018 pusieron en el centro del debate el tema del machismo, con las protestas de las jóvenes, dicen, no, esto es un movimiento de élite. La primera, yo dije, a ver, ¿se habrán dado el tiempo de mirar el manifiesto? Veamos cuál es el manifiesto y cuáles son las peticiones. La primera petición era la regularización del trabajo de las mujeres migrantes. La segunda petición era salas de cunas para las jóvenes que no tienen y los jóvenes que no tienen posibilidad de cuidar a sus hijos cuando quedan embarazados en la universidad. Y así, o sea, eran
cosas súper concretas que tenían que ver además, el estudiar en un lugar libre de acoso sexual no me parece algo de élite, me parece algo como mínimo. Sí. Y se les decía que eran de élite, que no sé qué más. Bueno, se les criticaba el físico, mil cosas, que feas, que no sé qué más. Yo fui a revisar y decían, las que realmente dieron una batalla por los derechos de las mujeres fueron las sufragistas, las que luchaban por el voto femenino. Y dije yo, ¿qué habrán dicho las sufragistas en su momento? Hace 100 años más o menos. Me fui a revisar en diarios de Inglaterra, de Chile, distintos lugares, exactamente lo mismo. Movimiento de élite, no sé qué más, de Ahí mujeres tenemos con tiempo, adineradas. Claro. Bueno, les decían exactamente lo mismo. O sea, una reacción del poder, del status quo, Sí. en contra del que viene a cuestionarlo. Sí. Oye, Mónica, justo ahora estamos frente a quizás lo que puede ser la última vuelta, al menos de este proceso de constitucional que nace en un estallido social que está ahí, ¿no? Que tuvo muchas causas, entre ellas el feminismo, ¿no? Con todo lo que ahí se manifestó. ¿Dónde crees tú que está ese movimiento hoy? Esa entelequia social, ¿dónde está? Yo creo que está vigente y creo que la gracia... Bueno, para empezar, yo creo que el feminismo es el movimiento social. Bueno, hay toda una discusión de si es movimiento social, si es ideología, hay toda una discusión sobre eso. Pero más allá de aquello, entendí de una forma amplia, creo que es el movimiento social más exitoso de la historia porque además es muy pacífico. Yo desafío a que me digan qué marcha feminista ha terminado en incidente. Ni una. Sí, ese millón de mujeres que salió, Controlado por las mismas jóvenes. Sí. Y en coordinación con carabineras. La primera vez que una mujer carabinera dirigió el operativo de seguridad, una marcha, fue en una marcha feminista. Ningún incidente. Perfecta coordinación entre todos. Entonces, creo que es muy exitoso por los temas que pone, por los logros que genera y porque además se desarrolla en forma pacífica. Entonces, no hay un cuestionamiento posible respecto, porque yo creo que sí lo hay, en muchas ocasiones respecto a los métodos. Para mí, no cualquier método es válido porque el fin sea justo. Y creo que la gracia más del feminismo es que no es una ola, es un tren de olas, va y viene y está siempre presente. ¿En qué momento está ahora? Porque también es un momento cuestionado porque dentro de la que llamaban la cultura woke, ¿no? Esto de los progresistas, en fin, y una cultura que está siendo de alguna manera vencida por la ultraderecha en muchas latitudes. Sin ir más lejos, el discurso de Milei, por ejemplo, en Argentina, tú estuviste cubriendo esa elección presidencial. ¿Cómo lo ves ahora tú el movimiento feminista? Lo que pasa es que yo creo que en cualquier tipo de cosas, desde la religión, la política, los gremios, siempre pueden haber variantes o versiones más extremas y que en el fondo extremen el argumento, sí, pero el feminismo como definición está plenamente vigente. Si el feminismo no es otra cosa, me acuerdo de una discusión que tuve con un senador que me dijo que no se puede ser ni feminista ni machista. Y yo así como, a ver, el machismo busca perpetuar la desigualdad entre hombres y mujeres. El feminismo como definición, otra cosa es como tú, si lo quieres en el fondo extremar o desvirtuar, es otra cosa. Pero, el feminismo en su esencia, ¿qué busca? La igualdad entre hombres y mujeres. Pero la igualdad real, no en papel. O sea, crear las condiciones para que esa igualdad sea real. Entonces yo creo que está súper vigente. Lo que pasa es que se va manifestando en distintos momentos, con distintos énfasis, pero es algo súper importante y no es una cosa de élite. La mujer que se sube a la micro 2, 4 horas en el día, que llega después de trabajar en una casa como asesora del hogar y llega después a su casa a hacer las labores mientras su compañero está descansando o, no sé, tomándose una chela frente al televisor. Cada vez pasa menos, afortunadamente, pero pasa mucho todavía. Y cumplir el rol también con sus hijos. A ver, ¿quién es la que está sufriendo más el machismo? Ella, pues esa mujer que tiene menos. Y eso no ha cambiado, ¿ah? ¿Tú crees? ¿O se está haciendo una conciencia al menos? Sí, yo creo que en las nuevas generaciones yo veo las diferencias. Veo las diferencias y también veo esa pugna entre los hombres cuando dicen, bueno, es que a ellas, o niños más jóvenes incluso, que dicen, pero a ellas les exigen menos en la clase de educación física. Y sí, veo que algunas veces existe eso, pero también existen algunas mujeres que se ofenden porque les exijan menos y me parece bien en la clase de educación física. Oye, Mónica, ¿eres de las que cree que en este texto constitucional que se va a votar en 2 semanas más se ponen en riesgo conquistas que han tenido las mujeres en Chile? A ver, yo creo que en general, si hay un texto nuevo, se puede vía la inexistencia de jurisprudencia ir de nuevo al Tribunal Constitucional. Incluso si no hubieran cambiado nada, podrían ir de nuevo. ¿Qué por el quién, digamos? Sí, claro, porque si cambia la composición de una sala sobre todo, pero lo más probable, claro, es que mientras más cambios hayan,
Claro, puede haber mayor incerteza. Entonces, evidentemente hay mayor incerteza si se pone quién que si se pone qué. Otra cosa es que vayan a lograr eso y que vayan a querer ir y probablemente necesitarían el cambio de composición del Tribunal Constitucional. A mí me hubiera gustado más que dijera qué, o la verdad me hubiera gustado más la redacción original de los expertos, que ni siquiera decía que era otra, ni siquiera mencionaba, protegía el derecho a la vida. A mí me parece, y es una discusión, pero ojo, yo esta diferencia la tuve también respecto a la anterior propuesta. Yo pienso, pero mi opinión, que el tema del aborto no es un tema que debiera estar en una constitución. Sí. Ni prohibirlo, ni permitirlo. Debiera estar la discusión en la discusión legislativa. Sí. Es ahí donde tiene que darse ese debate y la Constitución debería ser un marco de protección genérica del derecho a la vida. Sí. Del derecho a la vida. ¿Sientes que este proyecto adolece de lo mismo que el anterior? En hartas cosas sí. ¿Imponer una forma de mirada desde la Constitución hacia abajo? Creo que es... A ver, creo que la forma en que se produjo este proceso es bien distinta a la anterior. Pero creo que en general es efectivo que... Creo que es efectivo que las dos pecan de ser un poco un programa de gobierno más que solamente una... Pero las dos, eso me gusta destacarlo, las dos. Porque tampoco lo pudieron ver en la vez anterior, les costó verlo. Cuando ponían el tema del aborto, por ejemplo, lo defendían como que tenía que estar ahí. Y a mí me parecía que era algo que tenía que estar de materia legislativa. Ahora, sí creo que hay cosas también positivas. Sí, me parece que también debieran hacer ese ejercicio del otro lado de decir, bueno, ¿y en la anterior propuesta había cosas positivas? Sí, también había cosas positivas. Pero me parece que hubo y hay falta de generosidad para entender este concepto de que la Constitución, para mí la mejor definición es que la Constitución tiene que ser algo que no deje contento a nadie, pero que deje tranquilos a todos. Me parece que eso es una definición súper buena de lo que es una Constitución, porque si creemos que la Constitución va a ser el paraíso y que todos van a estar felices, no, al contrario, tiene que ser fruto de un encuentro donde nadie queda contento, pero todos quedan tranquilos. ¿Y tú quedas tranquila con este proyecto de ser aprobado? ¿O quedas contenta? ¿Cómo contenta no quedaba ni con el proyecto anterior ni con este. Ya. Con ninguno de los dos quedé contenta, la verdad. Con ninguno de los dos. Y tranquila, ni con el pasado ni con este, la verdad. Ahora, creo que todo depende también, de nuevo, yo no creo que la historia sea algo estático. Creo que la historia da oportunidades y le da muchas oportunidades también al sistema político para que entienda que, por ejemplo, si ganara el apruebo, ¿por qué no ir a una generosidad de políticos de izquierda y derecha que conversen qué cosas son las más críticas? Porque eso no, hagan esos cambios en el Parlamento. A mí me encantaba lo que presentaban los expertos. Donde tú dije, por ejemplo, es un gran marco teórico para poder jugar. Pero viste que le al hicieron final, 900 indicaciones. Sí, pero te das cuenta que al final siempre hay pequeñez de uno y otro lado en distintas etapas. Porque antes, cuando se creó esta idea de los expertos, desde el sector más bien de la izquierda, lo torpedearon todo el rato, lo encontraban pésimo, hasta que se dieron cuenta que en la elección les fue pésimo a ellos, y ahí los expertos pasaron a ser una maravilla. Y ahí se dieron cuenta. Hay un cientista político, yo trabajo en un programa de análisis internacional con unos cientistas políticos que lo encuentro brillante a todos. Y David Alman dijo, hay que redactar una constitución siempre pensando que tu opositor va a ser gobierno, que él tiene el poder. Así se debería redactar una constitución. Bueno, Jaime Guzmán lo hizo de maravilla con la del 80, ¿no? Sí, pero él se refiere en un sentido amplio, democrático, en el sentido de que si a ti te gustaría como oposición ser regido por esas normas, cuando tú no tengas tanto poder. Perfecto. Y no aprovechar que tú estás en el poder o tú tienes la mayoría circunstancial para poner tus reglas del juego. Y me parece que es una súper buena definición. Y siento que en todos estos procesos, en el 1, en el 2, le ha faltado generosidad política a la izquierda y a la derecha. Explícame algo que yo no entiendo a ver si muy puedo, bien. Porque esta división de los republicanos, ¿por qué Roger Edwards se va con 25 personas más o menos, diciendo que él está en contra de este proyecto que fue liderado precisamente por los republicanos? Yo creo que a él le gusta la actual Constitución y me parece válido también que le guste la actual Constitución. Ahora, uno puede decir lo que él dice y lo que dicen de él. Él dice que le parece que hay que estar por el rechazo y él cree que el texto de ahora es mejor por razones distintas de lo que piensa la izquierda, claramente, pero él piensa que es mejor que el nuevo. Pero cuando uno escucha a Ruth Hurtado y a otros como Esquella, dicen que no, que está aprovechando política. Claro,
que está presidente y vicepresidenta, que está aprovechando un momento político y que en el fondo está tratando de posicionarse más a la derecha que el Partido Republicano. Ah, tú dices que él va a hacer un movimiento político más a la derecha. Yo no digo, lo dice Ruth Hurtado, lo dice se va a caer del Esquella. mapa. Lo dice Esquella y lo dice Ruth Hurtado, que es, que es una movida electoral y que no es una movida por convicción. Eso es lo que dicen ellos. Él dice que es por convicción. Y bueno, y él ya dijo que va a formar un movimiento libertario. Oye, nosotros comenzamos a hacer periodismo en los 90, que era un Chile diametralmente opuesto a este, ¿no? El de los consensos, en fin. ¿Cómo ves tú, desde el ejercicio de la profesión, Mónica, lo que está ocurriendo hoy con Chile, ¿no? Este periodo que estamos viviendo, si pudiéramos darle una perspectiva, una panorámica, ¿no? A ver, yo creo que... A mí me parece que los chilenos y las chilenas son bastante más sabios y están bastante menos polarizados que la élite política y económica, la verdad. Creo que... y creo que son capaces de decir, a ver, en este proceso político, qué me gusta más y qué me gusta menos, pero también somos parte de un proceso global que no es solo de América Latina, es del mundo. Cuando uno ve los últimos resultados, las últimas elecciones, en prácticamente todas, si no es dos en excepciones, gana efectivamente el que está de alguna manera en contra del gobierno, la oposición al gobierno que sea, de izquierda o derecha. O sea, bueno, lo vimos con Lula, por ejemplo. Sí. Perdió con Bolsonaro en todas las circunstancias y todo lo que tú quieras decir. Después ganó. Trump lo mismo y probablemente vuelva a ganar. O sea, si la justicia no hizo otra cosa, claro, él está punteando la encuesta. O sea, claro, siempre puede pasar algo inesperado, y claro, pero puede volver a ganar. Y lo ves aquí también en Chile. O sea, ya el colmo de los Bachelet, Piñera, Boric, y probablemente el próximo gobierno sea de derecha en Chile. Sí. Evelyn Matei está punteando al menos hasta ahora la encuesta. Claro, ¿no? La última encuesta dice que pasó Kast en una encuesta. Sí, una ayer. Pero lo que yo veo es que... sí, y en Argentina también lo ves. Bueno, ahora se acaba de romper un ciclo de peronismo. Oye, ¿cómo viste eso? Que estuviste ahí reporteando. Súper apasionante. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que yo me siento... O sea, yo encuentro que esta es la pega más bonita del mundo. Sí, encuentro que si uno la pone más al servicio de la gente, es apasionante, tiene un sentido más social súper importante. Y yo creo que la victoria de Milei tiene que ser de nuevo una campanada de alerta, en el sentido de que hay una Graciela Camaño, una diputada argentina que entrevisté, que decía una frase que a mí me parece súper notable. Dice, Milei es aquel que le dijo al rey, o al emperador, no recuerdo, que estaba desnudo. Sí. ¿Y en qué sentido lo está diciendo? No se lo está diciendo a Massa, no, que se lo dijo al sistema político. Porque efectivamente es un síntoma también, Milei, que efectivamente encarna y da cuenta de un malestar que hay con una política. O sea, ese es un país tremendamente rico donde el 42,8% está bajo la línea de la pobreza. En Buenos Aires, la mitad. 5 millones de indigentes en Argentina. Claro, o sea, un país así. No se entiende eso, y además no se entiende por qué ponen a Massa de candidato cuando es el gran responsable como ministro de Economía de la situación que vive actualmente Argentina. Yo te diría, fíjate, que Massa maximizó las posibilidades. Creo que cualquier otro le podría ir aún peor. ¿Y por qué? Porque es alguien que no es netamente kirchnerista, que necesita, o sea, es alguien que quebró, de hecho, el 2015, cuando estaba Scioli postulando la presidencia en Argentina, él quiebra el peronismo y se va a formar el Frente Renovador. En su momento con Schiaretti, que era después el otro de los candidatos que sacó una muy buena votación. Y después se va de nuevo del Frente Renovador y vuelve al peronismo y termina trabajando con Cristina Fernández. Pero, a ver, lo que te digo es que es un hombre que ha tenido sus oscilaciones. Sí, y de hecho por eso es que Schiaretti después no le da los votos, pues probablemente porque está preguntándose hasta el día de hoy por qué me abandonó del Frente Renovador cuando se fue y volvió al peronismo. Yo creo que es alguien, mira, dicen que es capaz de vender hielo en Alaska o arena en el Sahara. Y yo creo que, claro, como candidato... Sí, igual cuarto voto para lo que está haciendo. Un país con 140% de inflación, siendo ministro de Economía y estar en la segunda vuelta... A mí me parece que es una hazaña, aun cuando es la peor elección del peronismo en la historia. No solo porque pierde la presidencia, ya le había pasado con Macri, sino porque, ponte tú, desde Alberto Fernández, que ganó en primera vuelta, pierde 4,5 millones de votos. No, es mucho. Entonces, a ver, ¿es una hazaña que estuviera ahí? Yo creo que sí. ¿Es la peor elección? También.
Hablando de tu entrevista y de tu trabajo periodístico, Ya, Mónica, qué sin susto. duda que uno importante. A ver, no, qué susto, Porque no tuvo, sé qué- no sé qué tuvo va a decir. repercusión ya hasta altura histórica, ¿no? Porque ver. como fue el cierre del penal de Punta Peuco. Fue la De Cordillera, entrevista- Cordillera. Cordillera, perdón, con Sebastián Piñera hace 10 años justo. Fue tu entrevista que hiciste con Daniel Sí, al Manuel Mamo Contreras. Contreras. Lo recordamos en la película El penal Cordillera, se llamaba precisamente, que relata esos sucesos. Esta entrevista que hiciste a Manuel Contreras, ¿cómo se gesta, ¿no? Y cómo la recuerdas? A 10 años justo, ¿no? Sí, qué de haberla impresionante. hecho. Mira, es una de las entrevistas con mayor repercusión que uno puede hacer por el personaje también, ¿ah? Y fue difícil. Yo primero quiero hacer un crédito. Aquí hay un periodista que se llama Felipe Leiva, junto a Cristian Echeverría, que es editor todavía de CNN Chile. Felipe ya no trabaja con nosotros, que trabajaron meses en conseguir esa entrevista. Esa entrevista fue autorizada además por Contreras, por el juez, por Gendarmería. Hubo todo un trabajo para lograr esa entrevista. Me imagino, ¿eh? Que no es nuestro. Y en algún momento a Daniel y a mí nos dijeron, a Daniel Matamala y a mí nos dijeron, puede que salga una entrevista con Contreras. Pero dijimos, nos vamos a juntar, como preparamos la entrevista con tiempo, la pensamos, no sé qué más y todo. Y de repente nos llaman y nos dicen, hoy un día X, esto no, te imaginas, la semana pasada que te dicen eso, y un día te dicen, ahora en 2 horas más entrevistan a Contreras. ¿Qué? Y yo partí desde mi casa para llegar rápido, Daniel partió la suya, ¿Ya? y fuimos conversando por teléfono algo y acordamos ciertas cosas. Primero, que nunca le íbamos a decir general, Ya. porque estaba retirado y a nosotros nos parecía una deshonra para el ejército. ¿Y cómo le decían? ¿Señor Contreras? Sí. Ya, perfecto. Señor Contreras. Segundo, que le íbamos a rebatir cada una de las mentiras que nos dijera. Ya. Porque sabíamos que no íbamos a sentar ni íbamos a empezar a mentir. Porque no nos íbamos a sentar y no voy a decir si yo soy culpable, en realidad por eso Exacto. estoy acá. No. Entonces, era importante rebatir cada una de las mentiras que nos dijera. Y lo otro que ayudó mucho, porque hubo un par de canales más que le hicieron entrevista. Lo otro que también revela esto es el trabajo en equipo. Ya. Por varias cosas. Primero, por lo que hizo Felipe con Cristian primero, conseguirse la entrevista. Si no, no hubiéramos estado sentados ahí. Y segundo, por el trabajo con Daniel. Porque en el fondo él te va diciendo cosas que te desconciertan. Y siempre está el otro para recoger el guante y seguir. Exacto. Entonces, trabajar en equipo, no competir, sino que ponerse al servicio de la información, es súper importante. Y eso permitió que, porque yo entré y de verdad yo sentí físicamente incluso frío. ¿Ah, sí? ¿Ah? Sí. Al verlo ahí Sí. frente tuyo. Y es alguien que claramente es experto en torturas, en interrogatorio, porque sabe cómo desarmarte. Sí. Sabe cómo desarmarte. Te contesta con ironía. En un minuto yo le digo, y las mujeres que estaban embarazadas y las torturaron, las hicieron desaparecer, y con ellos sus hijos que no sabemos si algunos se los robaron. Y me dice, todas las miristas estaban embarazadas cuando uno las detenía. Y se ríe, No te puedo creer. se ríe. Tú sabes que Hugo Medina, Sí, el era actor como- que encarnó en esta película al Mamo Contreras, que lo estudió mucho para encarnarlo Hugo Medina, que fue torturado también en su momento después del golpe, dice que tenía él una capacidad de haga lo que haga, volver a la tranquilidad. Súper. Que eso le llamó la atención a él como actor cuando lo encarnó. Y yo creo que una de las claves de esa entrevista justamente fue el trabajo en equipo, no enojarnos nosotros, mantener la calma nosotros Ya. y seguir insistiendo en un punto y lejos de glorificarlo, de alguna manera hacerle ver que la democracia lo había derrotado y que la justicia lo había derrotado. Y eso es lo que termina sacándolo de casilla y hay como 5 partes de la entrevista en que él comete errores para lo que debiera haber sido su estrategia comunicacional y de defensa ¿Cuáles crees feroces. tú que significaron el cierre de Cordillera finalmente a Mira, raíz de esta entrevista? varios. Uno cuando habla de las mujeres embarazadas y con Ya. la forma despectiva que lo hace. Ese fue uno muy cruel, muy cruel. Lo otro cuando niega que Michelle Bachelet, la expresidenta, haya estado en Villa Grimaldi. Claro. Sí. Claro. Y que no le haya pasado nada más. Exacto. Lo otro cuando Daniel le dice, usted tiene un gendarme atrás, pero nosotros le decimos, usted está detenido aquí. No, yo tengo un gendarme. Dije, ¿usted tiene un gendarme atrás? Dice, sí, pero lo tengo para que me sostenga el bastón. Ya. Ese matado. Y lo otro también que fue muy importante, por lo que nos dijo también el expresidente Sebastián Piñera, cuando él dice que si él quisiera todavía puede congregar al ejército para hacer un golpe de Estado. Que lo podría haber hecho y lo podría seguir haciendo. Respecto a ese momento ya era evidente que no era muy cierto, era bien fantasioso.
pero haber puesto en duda de alguna Exacto. manera Fue muy fuerte todo. la adhesión del ejército a la transición. Entonces él comete como 4 o 5 errores desde el punto de vista de lo que era normalmente su tranquilidad para enfrentar esta entrevista, que termina siendo que después nosotros entrevistamos al expresidente Sebastián Piñera como unas semanas después. Y ahí él dice en la entrevista, da las luces y dice que él estaba considerando el cierre. Y ahí quedó las cosas. Después de la entrevista, porque ojo, después de la entrevista a Manuel Contreras, ¿Ya? nosotros salimos de la entrevista y dijimos, tenemos que emitirla ahora. Y ahí también hubo un acto de confianza en nuestros jefes. Ya. Dijimos, nosotros tenemos que salir antes que los otros canales. Y nosotros no teníamos solamente grabado en 2 cámaras. O sea, si tú eres Manuel Contreras, tú estabas grabado y nosotros estábamos grabados en otra cámara. Entonces había que hacer todo un momento de ensamblaje, de montaje, que no había tiempo si queríamos salir primero. Ahí la sacaron de inmediato. Y hablamos con nuestro jefe y le dijimos, confíen en nosotros. Ellos ni siquiera la vieron. Le dijimos, confíen en nosotros, tirémosla al aire. Y la primera vez que sale solo él. Nosotros no salimos, se escuchan nuestras preguntas. Pero la primera vez que sale en CNN sale así nomás. Ya. Y después en la noche salió ya con el montaje, con las preguntas y todo, pero en imagen también nosotros. Y cuando sale quedó la escoba. El mundo de los derechos humanos nos trató súper mal. Estaban muy molestos. Las víctimas de violación de los derechos humanos sentían que esto era una revictimización, que no había por qué entrevistarlo. Y yo siempre he dicho, no sé, y me parece que es como algo evidente, que el periodismo no está para entrevistar a santos y ángeles. Uno tiene que entrevistar a todo el mundo. A los que sean. El punto es cómo. El punto era, claro, no concederle como cierto nada a él. ¿Qué impresión te llevaste más allá de esa frialdad? Un hombre malo. ¿Viste frío, maldad sí, en esa cara? Sí. Cruel, Ya. que iba a mentir siempre, manipulador también. Y que no estaba para nada arrepentido. Para nada. ¿Sientes que se No, llevaron nada, el castigo que merecían? Sí, el que era posible. Pero yo no creo en la pena de muerte. Ujú. Entonces, creo que el castigo de Manuel Contreras era efectivamente ser apartado del ejército y finalmente además él mismo fue el responsable con sus palabras de que se cerrara este penal, que era un privilegio. Sí. Porque si Punta Peuco puede parecer un privilegio, Cordillera era de otro nivel. Sí, además él tenía cabaña para el solo, Sí. no como los otros que Ya había la compartían. piscina, ya había lugar quincho, lugar para asado, no me acuerdo si cancha de tenis o de qué. Entonces, era muy escandaloso el privilegio. Ahí lo están salando, mira. Sí. Y yo encuentro además que... Junto a otros 10, no sé, habían más o menos. Bueno, y por eso te digo yo que a mí me parece importante esta entrevista por lo que significa, por el personaje entrevistado, pero también por el trabajo en equipo. Aquí lo entrevistamos siempre, digo, cuando dicen mi entrevista con Daniel Matamala a Manuel Contreras y mi entrevista de CNN a Manuel Contreras, porque más tuvo la confianza del equipo en ponerla al aire, los que trabajaron para lograr esta entrevista. Yo no me conseguí esa entrevista, Daniel no se consiguió esa entrevista, se la consiguieron un periodista la producción y un periodística, que es productor. muy importante. Entonces, todo eso es un trabajo en conjunto, el camarógrafo, todo. O sea, imagínate que graban mal y no graban las preguntas, que pasa algo, que el plano no está hecho. El detalle de las caras, cómo el camarógrafo se centraba también en la cara de él, todo comunica. Todo. Es importante. Entonces, el que crea que se construye solo en esto está... Y además después la contención del equipo, porque fue fuerte. Después cuando nosotros encontramos que era súper importante esa entrevista en ese momento histórico, que eran los 30 años creo del golpe. 40. O 40, los 40. Era súper importante cuestionarlo. Nosotros sentíamos que había que cuestionarlo más a él y dar cuenta del privilegio donde estaba él. Pero al mismo tiempo que estaba derrotado. O sea, él había sido derrotado por la democracia, por la justicia y por la lucha de la gente por los derechos humanos. Y la mayor derrota fue las consecuencias también, como tú dices, que tuvo esta entrevista. Además, ¿no? pero el estar ahí había que hacerle notar cuando estábamos entrevistándonos que él estaba preso. ¿Por qué crees tú que Sebastián Piñera tuvo el coraje de cerrar Cordillera y la presidenta Bachelet no lo tuvo para cerrar Punta Peuco? O si lo tuvo fue muy a la postrimería, ¿no? Que su propio ministro de Justicia dijo, no, esto se puede hacer ahora. Campos. Bueno, yo hago eco de lo que dijo el propio Sebastián Piñera. Él dijo que esta entrevista, y lo ha dicho después, así que no es ninguna infidencia, de alguna manera creó la condición política para poder cerrar el penal Cordillera. Ya. Y creo que a mí sí me hubiera gustado que lo cerrara antes otro gobierno. No por quitarle a él el mérito, sino porque creo que ya existían antes las condiciones suficientes. Pero se requiere coraje, también era difícil, eran otros tiempos en el país. Y me parece que el expresidente Sebastián Piñera tuvo coraje. Y claro, y también vio que ahí había un momento político después de lo que había dicho Manuel Contreras para cerrar ese penal.
Y creo que hay que, así como uno critica a veces a los políticos, también hay que reconocerles las cosas que hacen bien. Y a mí me parece que está bien, tuvo la oportunidad política, pero la aprovechó. Sí. ¿Qué te parece? O sea, lo usó para bien, me refiero al aprovechar, Sí. me refiero a que lo usó para bien. ¿Qué te parece a ti, después de haber también conversado con tantos políticos, presidentes incluidos, por supuesto, el ejercicio del poder? ¿Cómo te cambia o cómo te modela? Estoy pensando, por ejemplo, en el presidente Boric, que se habla del Boric diputado y el Boric presidente, ¿no? ¿Cómo ves tú ese cambio o al menos esa responsabilidad desde el poder o desde la moneda o desde la presidencia de una república? O sea, yo creo que es una tremenda responsabilidad y me parece admirable, necesario, pero para mí incomprensible que alguien quiera ser presidente. O sea, es algo que jamás, no sé, yo jamás querría hacer en mi vida. Encuentro que es una tremenda responsabilidad. Y yo admiro, de alguna manera, en distintos ámbitos y por distintas razones, admiro a todos los que han sido presidentes de este país o presidentas. Porque creo que es una tremenda responsabilidad. Incluso físicamente envejecen. ¿Te has fijado cómo terminan? Sí. Envejecen en el ejercicio del ¿Viste poder. las fotos de Obama, que de primer año hasta el octavo año era otra persona? Oye, ¿no? cuando digo que admiro a todos los presidentes, excluye a Pinochet, porque no estamos califica de hablando presidente. de Estamos hablando de democracia, presidente. estamos hablando de Presidente es el que es democracia. electo Sí, claro. por voto. Oye, Entonces, Boric lo salva que empezó con 36, ¿no? sí, pues, el presidente más joven en ese momento del mundo. Entonces yo creo que, claro, tienen aciertos, tienen errores, hay mejores y hay peores, pero les reconozco que, a ver, si tiene que haber ambición de poder, sí, pero quiero creer que en ellos, en todos, hay un afán, porque ellos sienten que sus ideas son las mejores para el país. Pero ¿tú crees, Mónica, que esta generación se apuró mucho en llegar al Yo poder? creo que el poder les llegó antes a esta generación de lo que ellos mismos imaginaron. Yo no creo que ellos pensaran que iban a ganar la presidencia en este periodo. Ya. Entonces, creo que les llegó antes de lo que el Frente Amplio mismo imaginaba que les iba a llegar, efectivamente. Y claro, ellos mismos lo han reconocido con el tiempo, hubo soberbia, efectivamente, hubo soberbia de pensar que... fíjate que hubo es interesante, nosotros hicimos una entrevista ese sí fue para los 30 años en CNN del golpe, del golpe o cuando murió Patricio Aylwin. Ya. Fue más o menos... Y hicimos un programa que se llamó Yo no estuve ahí. ¿Ya? Entonces, en vez de no estoy ni ahí, como jugando con eso, pero yo no estuve ahí, pero el derecho que tenían también a expresarse distintos jóvenes. Y estaba Chalper, Boric, un presidente entonces de la ADC y alguien más que no recuerdo, que me perdone, pero alguien más que no recuerdo. Y era interesante ver cómo miraban, la mirada crítica que tenían en esa época respecto a la transición y cómo también eso se va matizando con el tiempo. En general, a mí, todas las generalizaciones... Son complejas, ¿no? Súper compleja. A mí me molesta en general porque me parece falta de matices y los matices son importantes en la vida. O sea, cuando se dice todos los empresarios son corruptos, todos los políticos son malos, todos los periodistas son pésimos. Esa, Ahí está, po. yo no estuve ahí. Yo no Mira, oye, estuve pero ahí. qué rápido este equipo. Y se me olvida, lo peor es que se me olvida quién es el que está a la derecha, pero era de la ADC, era como un presidente de la juventud Yo de la aquí ADC. no veo nada, soy medio Después ciego. después que me rete nomás, yo también, así que voy a decir que es por eso que no... Y era interesante ver cómo Claro. van evolucionando las miradas también. Sí. Y cómo van evolucionando las de todos. O sea, probablemente, si tú le preguntaras hoy día al expresidente Sebastián Piñera, creo que alguna vez me lo dijo, si no fue un error guardar en un cajón el proyecto constitucional de la expresidenta Michelle Bachelet, te diría que sí. Sí. El propio... Perdón, ¿puede ser Calderón? Calderón parece que era, ¿no? Darío? Parece, puede ser. Que era presidente Puede de la ser, ADC. sí, puede ser. De Y Win, si de tú Win. le preguntaras, ponte tú, bueno, tu mismo presidente Boric dice que también él se arrepiente de críticas que hizo, que fue Sí, muy por duro. supuesto. Y después, si tú le preguntas a otros respecto de otros momentos, no sé si le preguntarás a la Bueno, expresidenta Bachelet si recuerda no... que el presidente Boric hizo una elegía a Sí, pues. Patricio Aylwin cuando descubre la estatua, ¿no? Sí, pues. Que Y, dijo- y antes había sido súper duro. Dijo en un momento, ojalá yo alguna vez sea como él, ¿no? Él, y nombró Bueno, a tres personas. y, por ejemplo, si tú le preguntas a Ricardo Lago, él te dice que hoy día te dice que fue un error no plebiscitar las reformas del 2005. Ya. Capaz es que en qué escenario político estaríamos si en vez de solamente firmar una reforma, eso se hubiera plebiscitado. Oye, Mónica, ¿cómo te has jugado a ti a favor, en contra, también pertenecer a una familia política? Tu hermano fue diputado, tu hermana Jimena es senadora también, de primera línea también de la política, ¿no? ¿Cómo te divorcias con eso, ¿no? O cómo
te perjudica o te beneficia? No sé, ¿cómo lo vives? Yo lo vivo con ciertas normas que he tratado de nunca transgredir y que me parece que son súper importantes. Hay cosas como básicas. Primero, no se entrevistas familiares. Además, mi familia es mucho más amplia que 2 hermanos, digamos. De hecho, somos 5. Somos 5 además. Pero no se entrevista a familiares. Y también algo que me pareció, bueno, entre intuición que tuve yo y también conversaba con jefe y con periodistas, he tenido mucha suerte con los equipos con los que he trabajado, con grandes periodistas que me han enseñado muchísimo y también aprendo mucho de los jóvenes, pero estas reflexiones las he hecho con gente que tiene más carrete y que me sirvieron desde el principio. O sea, no solo no se entrevista a familiares, sino que además no se reportea con familiares. ¿Y por qué no se reportea con familiares? Porque si tú a un empresario le criticas, por ejemplo, que haga negocios usando información privilegiada, ¿por qué tú vas a hacer periodismo usando información privilegiada en el sentido que accedes a ella no por un reporteo, sino por un vínculo familiar? Entonces creo que eso es importante. Yo te decía en el sentido, por ejemplo, que bueno, ha estado Jimena Rincón en primera línea haciendo un nuevo partido político, retirándose la EC, hablando en contra de un proyecto a favor de otro, y eso pues, obviamente crea una animadversión por un lado y una barra positiva por otro, ¿no? Eso, ¿cómo te va a ti? Es que ¿sabes lo que pasa? Es que, mira, ¿te acuerdas una propaganda? Porque más son parecía a usted visualmente, alguien que no la conoce. Pero ¿te acuerdas la propaganda electoral en que había uno que decía, trabajo? Sí. Que era lo único que alcanzaba a decir, pues tenía como 2 segundos, trabajo. Yo creo mucho en eso. Y yo creo que mi trabajo es lo que me ha validado. Y creo que a estas alturas, y prueba de ello es que, no sé, pues me ha llamado, trabajé en un momento en la radio Bio Bio, trabajé en TVN, estuve en Canal 13, estuve en la Radio Cero, estuve en la Amadeus, y he seguido teniendo posibilidad de tener ofertas laborales, he escrito columna en CIPER, ahora en CNN, que son de distintas líneas editoriales, de distintos dueños. Entonces siento que mi trabajo es el que me ha validado, porque creo que el público entiende que yo trabajo al servicio de ellos, que ellos son mis jefes, y que la verdad, quien sean parientes, yo tengo parientes dentro de mi familia, de la que yo nací, y también de la familia de mi marido, con mucha diversidad de pensamiento. Tengo todo el arco político. Y la verdad es que mi jefe, porque además yo defiendo algo que yo defiendo que el periodismo tiene que hacerse desde la independencia. Y eso implica, en el fondo, que más allá de lo que tú pienses, da lo mismo si a mí me gusta o no me gusta el proyecto de nueva Constitución. Eso da lo mismo para cómo yo voy a enfrentar una entrevista. Entonces, cuando tú haces una entrevista, tú haces una columna de opinión, es una cosa. Pero si yo hago una entrevista, tus opiniones personales quedan a un lado y lo que tú te pones es a buscar la mayor cantidad de información posible para la gente, las contradicciones de ese entrevistado. Y a mí me pasa distinto, o sea, no sé, yo muestro todo el ciclo de entrevistas de Tolerancia Cero del 2017 para segunda vuelta y yo creo que ninguno de los candidatos quedó contento. O el debate presidencial de segunda vuelta, Guillé, ponte tú, Piñera, que me digan si hubo un trato distinto, o no sé, Jadwe, Boric en las primarias, o los que hicimos en CNN cuando estuvimos con todos los candidatos en primaria, de la derecha y de la izquierda. Ahí está mi trabajo. Y si alguien me cuestiona algo de ese trabajo, ok. Entonces yo siento que ya llevo hartos años, entonces siento que el trabajo al final es lo que te valida. Es lo que manda. Sí, porque lo que tú puedas hablar o decir no sirve de nada. O sea, obras son amores y no buenas razones. Tienes que mostrarlo en la cancha. ¿Hay alguna otra entrevista que atesores, que guardas? Nosotros tenemos una que yo creo que te gustó mucho hacer. A ver. Lo logré, cumplí mi sueño. Entrevista a Chayanne. Es que sí. En CNN Prime. Natalie, tengo que agradecerle porque es la editora de CNN Magazine. Y habíamos conversado como sueño, así que si alguna vez yo no hago espectáculos. Es Viviana Encina la que hace magazine y espectáculo y cultura en CNN. Pero yo le había pedido que, por favor, lo único que quería pedir es que si alguna gente salía una entrevista de Chayanne, yo. Era lo único que había pedido, porque me encanta Chayanne. Entonces, además, es muy simpático. Súper simpático. Hace una porrada de años cuando vino a Festival de Viña, no me acuerdo cuál. Es muy simpático. Sí, y es tan guapo además. Pero mira, yo tengo unos gustos musicales súper eclécticos. Me puede gustar, bueno, yo bailé flamenco muchos años, se me puede gustar de Estrella Llorente, Paco de Lucía, pasando por Morchiva, no sé, después me puede gustar la Polla Record, y después termino en Chayanne y Lucerito, y me gusta todo. Entonces, pero él es uno de mis artistas favoritos, sí, absolutamente. Entonces fue súper divertido. Yo igual estaba súper nerviosa.
Estaba más nerviosa que en debate ¿sí? presidencial. Sí, estaba súper nerviosa. Además que se demoró la entrevista y todo, entonces estaba medio periodista fan. Yo creo que es la única vez que tengo que reconocer que estaba un poquito de fan también y no solo de periodista. Sí, pues fue entretenido, fue un sueño cumplido. Aunque claro, a mí Bueno, lo que... es lo ecléctico también de la profesión, por Sí, pues poder hacer de todo, si uno tiene que también hacer de todo. Y me ha tocado hacer muchas cosas distintas. Entonces, pues yo hacía documental en algún minuto en que recorría la Patagonia y tenía que hacer, no sé, randoné en la Antártica y visitar los faros. Y también eso es precioso, porque la historia no se construye solamente con gente famosa, se construye también con las personas que hacen historia día a día. Sí. Y no solo los titulares. Entonces... Claro, y tengo recuerdo de haber entrevistado presidentes de distintos países, las coberturas internacionales me rayan, es una de las cosas que más me gusta hacer porque es como, tú sientes en ese momento que estás siendo testigo de la historia. Sí. Te tenemos un regalo, A ver, Mónica. ¿qué? Está por ahí el regalo, ¿no? Aquí está, mira, aquí está el regalo. A ver. No te vamos a decir lo que es, porque vamos a hacer ¿Cómo? una pausa Ya. y a la vuelta le entregamos el regalo de Ya. todo el equipo a Mónica Rincón. Una pausa, seguimos conversando. Ya. Tenemos regalo. Se lo entregamos a Mónica Rincón de parte de todo el equipo. Ay, Mónica muchas gracias. tiene que abrirlo No y puedo. tiene que explicarnos por qué el regalo, me dijeron. ¡Oh! Oye, qué buen regalo. Pues soy tan chancha yo. Qué buena. No sabía que habían de estos individuales. Sí, Ay. los encontramos acá. Lo Los que pasa crunchies. es- sí, es que Usted es fanática del crunchies. Pero así, fanática a nivel como que tengo como ¿cachai? Síndrome de abstinencia cuando no hay crunchies. en mi casa. Sí, tengo unas bolsas que son como 5 veces esto y tengo de a 4. Ah, sí, ¿ah? Sí, me encantan los suflitos de maní. Y una vez no los encontré hace tiempo y ponte tú en Twitter, ¿alguien sabe dónde pueden haber suflitos de maní? Y me contestaron y me llevaron de regalo como 10 bolsas. Un señor me llevó 10 bolsas de crunchies, pero meses así. comiendo No, suflitos. pero feliz. O sea, no se vencen. En mi casa los suflitos de maní no se pueden vencer. Muchas gracias. Muy bien, Mónica. Hoy a nombre del equipo, muchas gracias por haber venido. Ay, ¿no? súper y haber entretenido. conversado con nosotros. No, gracias a ti. Un gusto, como siempre. Además, viste que uno se va reencontrando en distintos momentos del camino. Por supuesto. Sí, po. Siempre un gusto Abrazo conversar grande también. contigo. Gracias, Mónica, Muchas igualmente. Y saludo grande también para CNN. ¿eh? No, muchas gracias y un saludo a todos los que ven Vía X. Me parece que todos estos espacios son tremendos aportes y que hay que cuidarlos. Así es. Porque la gente, si dice que le gusta el periodismo, que le importa, sea un CIPER, Vía X, sea lo que sea que a ellos les Que guste, esté apañando y que apoyando. apañen, sí, po, que lo vean. Que no nos dejen solos ahí solos. Exacto, tal cual. Chao, Mónica, que estés bien. Chao. Gracias también por la sintonía y como dice Mónica, gracias también por ser parte de esta comunidad del pensamiento desde Vía X. Hasta la próxima. Chao, chao.